Violeta. Bien, buenas tardes. Una disculpa por el no poderme haber conectado antes. Estaba fallando la conexión a internet. Y en este caso, este es un trabajo que realizó Mónica Barrera, que es parte de su estudio de doctorado, pero desafortunadamente ella no pudo asistir a hacer esta presentación, entonces me pidió que yo les compartiera estos resultados. Entonces, el trabajo es individualismo, colectivismo y su relación con la salud mental. Entonces, ya se sabe que desde la psicología transcultural ha sido muy importante ver el efecto que tienen diversos ecosistemas y la interacción que pueden tener con la conducta, con la cognición y con el desarrollo de la personalidad. Y esto obviamente se ha vinculado con estos factores de riesgo o de protección asociados con la salud física y psicológica. De hecho, este trabajo, a partir de este análisis, bueno, pues intenta establecer una relación precisamente entre este aspecto cultural y la salud mental positiva, que es un concepto que a Mónica le interesó desde los planteamientos de la década de los 50 de Yahoda. Y particularmente el tópico o la variable de interés fue el individualismo-colectivismo, a ver si esto estaba influyendo en la percepción de esta salud mental positiva. Uno de los aspectos que siempre se había estado o que se ha encontrado consistentemente es las diversas manifestaciones de salud, enfermedad y las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la depresión es de mucha mayor prevalencia en mujeres y el alcoholismo en los hombres, o que, por ejemplo, hay más suicidio consumado en hombres y más intento en mujeres. También se han relacionado que hombres y mujeres han sido socializados de una manera diferente, con esas diferencias estructurales que recaen en los sexos como una construcción social. En este sentido, este tópico de salud mental positiva pues surge no solo para conocer la salud mental, sino con el énfasis en la salud mental positiva. ¿Y cómo se ha definido esto? Pues los diferentes autores han coincidido que es esta capacidad conformada por la percepción subjetiva de bienestar y armonía e indicadores de funcionamiento psicosocial y físico, una disposición hacia actitudes positivas y la capacidad de adaptación satisfactoria al medio que permiten alcanzar metas vitales y de autodesarrollo de acuerdo al contexto. Es decir, que estas definiciones de salud mental positiva incluyen componentes de lo que ya se había denominado con anterioridad bienestar subjetivo, tanto a nivel cognitivo, emocional, físico y social, entre muchos otros. Por otro lado, una variable que no se había estudiado, como lo hemos mencionado, que es el individualismo-colectivismo, es decir, cómo estas sociedades con una orientación ya sea individualista, es decir, interesados por el propio bien, o colectivistas interesados por el grupo, pues iba a estar determinando o estar influenciando la salud mental positiva, esa percepción. Así como también, por ejemplo, dentro de toda esta literatura que hay sobre el individualismo-colectivismo, Triandis había estado planteando que entre estas dimensiones hay una dimensión ortogonal, que sería precisamente el individualismo horizontal vertical y el colectivismo horizontal y vertical, que más que nada están relacionados con la equidad y la jerarquización en las culturas como forma de organización de la sociedad. A partir de esto, bueno, estas 4 clasificaciones planteadas, por ejemplo, en el individualismo horizontal se planteaba el tener espacio e identidad propia y ser diferente a las demás personas. Por el contrario, el individualismo vertical le daba importancia al triunfo y al hedonismo. El colectivismo horizontal, la relación de igualdad en el grupo y el establecimiento de armonía grupal. Y el colectivismo vertical predomina un sentido de cumplimiento, obediencia y respeto que se tiene por la persona con poder. Esto fue un poco complicado para Mónica cuando quería establecer esta relación porque no había ninguna literatura que vinculara estos dos variables, ¿no? Es decir, la salud mental positiva con estos rasgos de individualismo colectivismo. Sin embargo, ella estaba muy interesada y quería ver si
este aspecto cultural estaba incidiendo en la salud mental positiva, porque pues ya desde hace algunos años ella había estado interesada, su tesis de maestría también la realizó con la salud mental positiva, y entonces una línea que he estado siguiendo es el vincularlo con diversas variables de personalidad, y en este caso quería estudiar esta variable cultural. Como tal, no hay un estudio que pudiera vincular estas dos variables. Sin embargo, había algunos indicadores, estudios con algunos indicadores de lo que el concepto de salud mental positiva implicaba. Por ejemplo, Laca y Mejía encontraban correlaciones positivas y capacidad predictiva entre el individualismo horizontal y la satisfacción en la vida en universitarios. O, por ejemplo, Rubin decía que el sentirse altamente integrado a la sociedad como el colectivismo se relacionaba con menos riesgo de cometer suicidio y eh, y no así en las culturas colectivistas y no así en las culturas individualistas. Entonces, también había encontrado que el colectivismo se relacionaba con el bienestar subjetivo, con la resiliencia, con una interacción social más positiva, y que el individualismo influía más que nada en el autoconcepto positivo y negativamente con el enfrentamiento positivo, la inteligencia emocional y la resiliencia. Entonces, pues a partir de todos estos indicadores de que pudieran estar vinculados, este estudio surge a partir de querer establecer la relación entre estas dos variables, individualismo, colectivismo horizontal y vertical, con la salud mental positiva, por un lado, y poder establecer si existe alguna diferencia entre hombres y mujeres, puesto que, como ya se había mencionado, siempre se había vinculado algunos indicadores de salud a hombres y mujeres. A partir de esto, realiza un estudio con estudiantes universitarios. Fueron 633 estudiantes universitarios de educación superior de diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad de Mérida de Yucatán, 321 hombres y 312 mujeres, con una edad promedio de 21 años y una desviación de 1.95. A estos estudiantes les aplica dos instrumentos. Como ya les había comentado, ella en la maestría desarrolla una escala de salud mental positiva, y en esa escala de salud mental positiva, que la desarrolla a través de diferentes estudios exploratorios y después realiza todo el análisis psicométrico, encuentra una escala conformada por 7 dimensiones: bienestar cognitivo emocional, dominio del entorno, habilidades sociales, empatía y responsabilidad social, bienestar físico, autorreflexión y malestar psicológico. Digamos que todas estas dimensiones de alguna manera nos estaban hablando de estos componentes positivos, con excepción del factor número 7, que es malestar psicológico. Y por otro lado, aplica una escala de individualismo-colectivismo que desarrolló Díaz Raúl y colaboradores, que está conformada precisamente por 4 dimensiones, ¿no? El individualismo vertical y horizontal colectivismo. Este instrumento parte del instrumento original y de algunas propuestas que también había hecho con anterioridad García Campos y Reyes Lagunes. A partir de esto, estos dos instrumentos se aplican, y aquí se encuentran los resultados descriptivos de cada uno de los instrumentos. Es importante señalar que ambos instrumentos, la escala de salud mental positiva se aplicó una versión corta porque el instrumento es un poco más grande. En este caso solo se aplicaron 5 reactivos con la validación que se hizo de una versión corta, y en el caso de la escala de individualismo-colectivismo también era una versión corta de este instrumento desarrollado. Entonces, en este caso podemos ver con las medias que en realidad todas están por arriba de la media teórica, que lo que nos estaría indicando que están teniendo una percepción positiva de su salud mental, sobre todo en empatía y sensibilidad social, seguido por bienestar cognitivo-emocional. Y en el caso de el individualismo-colectivismo, tanto el individualismo como el colectivismo horizontal son los que obtienen las puntuaciones por arriba de la media teórica. Cuando se realizaron los análisis de diferencia, se observaron diferencias entre hombres y mujeres en el factor de bienestar cognitivo emocional, en el factor dominio del entorno, en el factor bienestar físico,
en el caso de salud mental positiva. Y en todos estos casos fueron los hombres los que obtuvieron la media más alta que las mujeres. Por otro lado, en el caso de individualismo-colectivismo se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en el colectivismo vertical y en el individualismo vertical. Curiosamente, donde son las dimensiones donde no salen las puntuaciones más altas. Y en este caso, fueron en colectivismo vertical las mujeres las que obtuvieron la media más alta y el individualismo vertical fueron los hombres con la media más alta. Posteriormente se obtuvieron las correlaciones entre estas variables y aquí vemos las correlaciones que sobre todo vemos correlaciones más altas tanto en hombres como en mujeres, si vemos en el colectivismo horizontal y en el individualismo horizontal en ambos casos, y correlaciones también, pero de manera inversa en el caso del colectivismo vertical y en el individualismo vertical también se encontraron correlaciones en el caso de las mujeres más bajas que en el de los hombres. Entonces, estos resultados, ¿qué es lo que están indicando? Que por un lado los participantes se perciben con buenos niveles de salud mental positiva. Se describen principalmente con empatía, amabilidad, respeto por las diferencias sociales, con alta emoción positiva, satisfacción consigo mismo y su vida, con autorreflexión, conciencia, autoconocimiento y poco malestar. Esto está acorde a lo planteado por estos autores, Medina, Irina Martínez y Cardona, que encuentran altos sentimientos de satisfacción con este ingreso a la licenciatura y el poder tener este nivel. La empatía y la sensibilidad social y el bienestar cognitivo-emocional fueron las dimensiones más altas, lo que podría reflejar la etnopsicología del mexicano en la importancia de la parte social y el respeto hacia los demás en relación con la parte afiliativa y afectiva positiva. Además, habla de cómo se perciben las nuevas generaciones, quizás más tolerantes y respetuosas en la diversidad social. Las principales diferencias en la salud mental positiva entre hombres y mujeres se observan en bienestar cognitivo-emocional, dominio del entorno, bienestar físico, donde los hombres manifiestan más emociones positivas, mejor manejo de solución de problemas y autonomía y una mejor percepción de salud física, realización de ejercicio y actividades recreativas que las mujeres. Esto quizás se podría vincular con el rol de género y la socialización, pues en la cultura mexicana aún existen indicios de socializar más a los hombres en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades de placer, manejo activo de problemas y soluciones más autónomas e independientes y más orientados a la acción, como serían las actividades físicas. En cambio, las mujeres están siendo socializadas de diferente manera. También se observa que en este grupo estudiado, el colectivista horizontal es el que busca el bien común sin buscar las jerarquías. Además, son individualistas horizontales, por lo que también tienen objetivos propios, pero no orientados a la competencia, reafirmando que las personas y culturas pueden tener internalizados ambos factores, datos que concuerdan con estudios de Triandis y otros autores. Las diferencias de individualismo y colectivismo muestran que las mujeres manifiestan mayor colectivismo vertical y los hombres individualismo horizontal. También puede relacionarse esto con la socialización de género en la cultura, donde muchas mujeres se les socializa en el cuidado de los demás, al respeto a la obediencia, y a los hombres al socializarlos en la competencia, búsqueda de logros y metas antes que los demás. Las correlaciones más fuertes se observan en individualismo, colectivismo y de manera negativa con el colectivismo vertical. Coincidiendo estos hallazgos con la orientación al logro de metas, se puede relacionar con la satisfacción y emociones positivas y la búsqueda del bien común y objetivos en conjuntos puede llevar al bienestar, a aumentar la resiliencia y a amortiguar los efectos del estrés. Para hombres y mujeres se observó que estas dimensiones de habilidades sociales y empatía y sensibilidad social están fuertemente relacionadas con el colectivismo horizontal, lo que es congruente con la literatura, dado eh, la equivalencia igualitaria sin jerarquías y las relaciones sociales más sanas y empáticas y de respeto. Estas dimensiones horizontales en la cultura mexicana podrían influir en mejores niveles de salud, relación que todavía aún merece la pena seguirse estudiando a profundidad. Estos resultados pues refuerzan la importancia de seguir estudiando y de ampliar y de profundizar diversos aspectos culturales en la salud mental positiva y que además hay algunos de estos que abren
preguntas para profundizar sobre estas relaciones, que es importante no solo haberlo estudiado en el sur del país, sino poderlo extender a otros grupos, por un lado universitarios, o ya a otras regiones. ¿Por qué? Porque podemos estar viendo esas diferencias dentro del propio país etnopsicológicas que podrían diferenciar ese individualismo, colectivismo y la percepción de salud mental. Aquí creo que sería importante poder ampliar la investigación, incluir más variables y a partir de estos resultados proponer intervenciones para poder promover la salud mental positiva, particularmente en los jóvenes. Pues muchas gracias y aquí está el correo de Mónica para quien esté interesado en ampliar la información. Muy bien, agradecemos a la doctora Mirta Flores y vamos al final a dar un tiempo para preguntas y comentarios. Y continuamos con la siguiente investigación titulada Satisfacción con la vida en adolescentes y redes de apoyo social, familia e iguales. Y le damos la bienvenida a Marisol Morales Rodríguez y a Damaris Díaz Barajas. Adelante, tienen su tiempo. Gracias, buenas tardes. Me permito presentar, soy Marisol Morales Rodríguez y bueno, vengo en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto con mi compañera a presentar el tema satisfacción con la vida en adolescentes y redes de apoyo social, particularmente familia e iguales. Entonces, bueno, me permito presentar. Este trabajo surge, bueno, dentro de lo que son nuestras líneas de investigación, que tienen que ver con lo que es el desarrollo del adolescente. Y hemos visto que en este periodo en donde el adolescente se enfrenta tanto a demandas sociales como a una infinidad de cambios y de transformaciones también a nivel interno, tenemos que retomar aspectos o factores protectores, aspectos positivos, y no nada más ver esta etapa como un periodo en la vida en donde puede haber conflictos, ¿no?, de diferente naturaleza. Entonces, bajo esta línea, desde lo que es el modelo de desarrollo positivo, bueno, los adolescentes poseen una serie de recursos, de activos psicológicos que pueden favorecer conductas adaptativas. En particular, pues el bienestar psicológico que de alguna manera, ya ha sido mencionado en la ponencia anterior, que tiene que ver cómo nosotros como individuos experimentamos nuestra vida, ¿no?, de forma positiva, y que incluye tanto componentes afectivos como componentes cognitivos. Bueno, pues aquí resalta, o nosotros nos enfocamos a lo que es el constructo de satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida básicamente tiene que ver con los componentes o los juicios cognitivos del bienestar subjetivo desde la tradición hedónica y lo que es el sentimiento de felicidad o el concepto de felicidad desde la parte del componente afectivo. En este sentido, bueno, pues la satisfacción con la vida, pues pudiéramos conceptualizarla como esta evaluación o valoración, un juicio que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista cognitivo, claro, que cada persona hace con respecto a la calidad de vida, ¿no?, desde su perspectiva, de sus vivencias, en donde compara lo que esperaba y lo que ha logrado, ¿no?, sus expectativas y sus logros. Y en este proceso en el cual los seres humanos evaluamos precisamente nuestra forma de vivir, pues van a intervenir obviamente aspectos, claro, personales, pero también acontecimientos, hechos o aspectos externos que van a tener una fuerte incidencia, ¿no?, en esta apreciación. Incluso durante la adolescencia vemos que el individuo en esta etapa de la vida eh, está sujeto mucho a las influencias medioambientales, incluso, bueno, no nada más de relaciones interpersonales, sino del contexto en el cual se desenvuelve. Digo que no es el tema, pero también hemos trabajado toda esta parte cuando hay aspectos de vulnerabilidad social, bueno, de alguna manera hemos visto que inciden en su bienestar subjetivo. Y bueno, en estos acontecimientos, bueno, destacan, dadas esta necesidad, ¿no?, y esta tarea, a final de cuentas, de construir su identidad, pues destacan lo que serían aquellos factores que tienen que ver exclusivamente con aspectos sociales, en particular las redes de apoyo social, que son diversas, ¿no? No nada más es la familia, no nada más son los pares, también es la comunidad, también es la escuela y demás, pero en este caso nos enfocamos precisamente a lo que es la familia y los iguales,
La familia, por ser el principal vínculo, ¿no? Este espacio primario por excelencia, y bueno, los pares porque vienen a ser un eje importante, un punto nodal en el desarrollo del adolescente, sobre todo que va a fortalecer esta construcción de la identidad, ¿no? Que es tan importante. La red familiar, bueno, es un sistema, la familia es un sistema, es un escenario en donde da cabida al establecimiento de diferentes tipos de relaciones, pero tiene un rol muy importante porque permite que cada uno de sus miembros pueda relacionarse con el medio exterior, es como una mediadora. Y en ella podemos aprender, bueno, además de valores, experiencias y demás, todo tipo de pautas de comportamiento que pueden proveer de recursos suficientes, ¿no? Recursos personales para poder interactuar fuera de la familia de manera efectiva. En el caso de la red de los pares o de los iguales, sabemos que durante la adolescencia juegan un papel fundamental porque la familia, de alguna manera, bueno, hay un proceso de desprendimiento, hay una necesidad de independencia con respecto a la red familiar, y los amigos vienen a cubrir de alguna manera el rol que en algún momento la familia hacía, y es el grupo el que se convierte ahora en esta fuente de apoyo tan importante. Digo, la familia sigue siendo igualmente importante, pero el grupo, bueno, va a proveer de esa seguridad que el adolescente necesita, va a favorecer estos procesos de identificación, de pertenencia, que van a abonar a lo que es la consolidación de la identidad. Este deseo de autonomía y de dependencia son una eh, vía, ¿no? Que puede favorecerse a través del grupo de iguales, y claro que dependiendo del tipo de relación que se establezca, de la calidad, ¿no? De los vínculos que se establezcan, bueno, vamos a ver el resultado en el bienestar que puede experimentar el adolescente. En este sentido, bueno, pues, el objetivo de este trabajo básicamente se centra en determinar si existe relación entre la satisfacción con la vida y la percepción que se tiene de las redes de apoyo social, en particular la familia y los iguales. Se basa en una metodología cuantitativa, el diseño es no experimental transversal y el alcance es descriptivo correlacional. ¿Quiénes participaron? Fueron 434 adolescentes estudiantes, todos de nivel medio superior y superior, con una edad promedio de 17.8 años. Si estos fueron elegidos mediante un muestreo no probabilístico intencional, en donde se solicita, ¿no? La anuencia de las autoridades educativas, tanto de nivel medio superior como superior, y bueno, fueron los que de alguna manera permitieron el acceso a diferentes grupos. Si vemos aquí del lado derecho, o bueno, del lado derecho, es muy similar la muestra en cuanto a la categorización por género. El 51% pertenece al género femenino y el 49% al masculino. También es muy similar, bueno, un poquito más de la mitad pertenecen a lo que es el nivel preparatoria, medio superior, el 52.1, y el 47.9 a lo que es nivel universitario o nivel superior. Y vemos aquí los porcentajes, ¿no? O cómo se categorizó. Tuvimos estudiantes de 15 años hasta los 20. Y esto fue dado por las instituciones. Obviamente, los alumnos que estaban en prepa fueron de los últimos semestres, y en el caso de la universidad, bueno, de los primeros, ¿no? Como vemos aquí. Se utilizaron 3 instrumentos, uno precisamente para evaluar la satisfacción con la vida, otro para evaluar la red familiar y otro para evaluar la red de los iguales. Para evaluar, ¿no? La satisfacción con la vida, bueno, pues la escala de Dainer y colaboradores, que es una escala pues utilizada con una robustez metodológica pues adecuada, conformada por 5 ítems. Es una escala unifactorial que nos da muchos elementos, ¿no? A pesar de estar conformada por 5 ítems, y que se ha utilizado, bueno, en diferentes poblaciones. La escala de habilidades comunicativas en familia fue elaborada en 2014 por su servidora, que evalúa 5 factores. Bueno, en su versión corta está conformada por 20 ítems, y los factores que evalúan es apoyo y unión, habilidades asertivas, acuerdos, manejo de reglas y compromiso afectivo. Y para evaluar lo que sería el apego, o bueno, la relación con los iguales, se utilizó la escala de apego iguales de Amster y Greenberg,
Y esta escala evalúa 3 factores bajo 21 ítems, ¿no? Que son escalas tipo Likert. Estos 3 factores es confianza, comunicación y alienación. Y bueno, pues como se hizo este procedimiento fue acercarnos a las instituciones, todas fueron públicas de la región de Morelia, Michoacán. En el caso de los estudiantes de nivel medio superior, como son menores o eran menores de edad, se llevó a cabo lo que es el consentimiento informado con los padres de familia. Una vez que se tuvo esto, se procede a la aplicación. Y en el caso de los estudiantes universitarios, se utilizó el asentimiento informado y bueno, pues contestaron quienes quisieron participar. Y bueno, pues posterior a ello se analizaron los datos y bueno, esto fue lo que encontramos. Curiosamente, digo curiosamente porque a veces pensamos que el adolescente puede estar pasando por momentos a veces críticos y que no se siente cómodo, pero no. Vemos que, así como se muestra en la figura, hay una predominancia hacia el nivel alto, ¿no? Entre el nivel alto promedio se ubica la mayoría de los participantes y eso nos dice, bueno, que hay una tendencia, ¿no? A sentirse satisfechos, ¿no? Porque realmente el menor porcentaje se ubica en el nivel muy bajo y bajo. En cuestión de los niveles de la red familiar, eh, pues sí me llama, sí nos llamó la atención porque to- aún así aunque sean universitarios, en el caso de los adolescentes que están en el nivel medio superior, se ubican más o menos en lo que es la adolescencia propiamente tal, y es una etapa en donde hay fuerte necesidad de ser autónomos, independientes, hay una crisis de identidad y hay un fuerte desprendimiento con respecto a los padres, la vida emocional es más intensa y puede haber. Bueno, Marisol, me parece que se dejó de escuchar. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Hay una disculpa, creo que fue mi internet, disculpen, ¿eh? No, no te preocupes. Este, son cuestiones que nos pasan. Bueno, predomina el nivel alto en el compromiso afectivo y el compromiso afectivo tiene que ver con la percepción que tienen los adolescentes sobre el interés que los padres tienen con respecto a las diversas actividades que él realiza, ¿no? O sea, qué tanto mis papás se interesan por lo que hago, por mis amigos, por mis diferentes actividades. En el caso de la red de con iguales, que sería pues esperado, porque a final de cuentas es una fuente de apoyo fuerte en esta etapa de la vida, predominan los niveles altos en los factores positivos, como es la confianza y la comunicación, y domina, ¿no?, el nivel bajo en lo que es la alienación, que tiene que ver con estos elementos de mantenerse aislado, mantenerse como evadiendo la relación con los otros, lo cual sería esperado. Existe relación, son bajas, moderadas bajas, la relación que hay entre la satisfacción con la vida, con la red familiar, con los 5 factores que evalúa, pero aún así, bueno, sabemos que dentro de la psicología es complejo a veces y es complicado encontrar correlaciones altas, entonces vemos que sí hay relación y también con lo que serían, bueno, relaciones positivas con confianza y comunicación en relación a la red de apoyo de iguales y una correlación baja y negativa con alienación, ¿no?, y satisfacción con la vida. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues vemos con estos resultados que los adolescentes se encuentran satisfechos con su vida. Esto fue aplicado eh, a final, en lo que fue noviembre del 19, entonces si aplicáramos esto ahorita, yo creo que la no, no es cierto, no es cierto, no fue a final, fue a principios del 19, ajá, efectivamente, a principios, en el periodo de febrero, marzo, ajá. Sí es que estoy con otra investigación. Si hubiera sido en otro momento, creo que estuvieran los resultados diferentes. Sin embargo, vemos que ellos se sienten satisfechos con su vida. Eh,
instituciones en las cuales se van a cabo, por ejemplo, a nivel superior, son de diferentes escuelas de la Universidad de Michoacán, están ubicadas, entonces no son zonas en sí marginales, ¿no? Porque yo he visto esta cuestión de cuando se viven en condiciones de vulnerabilidad social, sobre todo, pues sí es algo que se ve afectado. Eh, y las escuelas públicas del nivel preparatoria también eran en diferentes zonas, pero vemos que la apreciación de los chicos, bueno, es relativamente positiva. Y bueno, esto nos dice que a final de cuentas, cuando vemos que los adolescentes muestran niveles altos de satisfacción con la vida, pues resulta ser un recurso importante, un factor protector, porque eso puede llevar a que ellos puedan estar mejor y funcionar mejor en las diferentes áreas de su vida. Por lo tanto, tener una buena calidad de vida, establecer relaciones funcionales e incluso esto favorecer los procesos adaptativos. De esta manera, pues se puede convertir en un factor protector dado los resultados. En el caso de las redes que manejamos, de las redes de apoyo social, la familia y los iguales, bueno, vemos que son vistas con buenos ojos, ¿no? Tienen una percepción favorable de estas, sobre todo de los pares. Y vemos cómo el apoyo social es fundamental en esta etapa de la vida porque el adolescente busca la aprobación, busca el sentirse aceptado, incluso que la misma familia sea capaz de verlo. A veces se nos olvida ver a los hijos, ¿no? Como padres, como vecinos, como docentes, a nuestros alumnos, y es importante que ellos sientan ese apoyo. Por lo tanto, eso va a repercutir favorablemente en los niveles de satisfacción con la vida y en general en su bienestar subjetivo. Aun cuando estemos hablando de la adolescencia, la familia sigue jugando un papel fundamental. Cuando hay una buena comunicación, cuando es saludable, cuando hay canales abiertos, cuando hay una dinámica familiar funcional, pues esta puede fungir como un factor para favorecer, ¿no?, el desarrollo positivo del adolescente, cosa contraria puede verse mermado incluso sus procesos adaptativos, su tránsito a la edad adulta cuando sucede lo contrario. En el caso de los iguales, y dentro de los iguales están los compañeros y los amigos, pues vienen a ser un eje importante, un punto nodal en el desarrollo del adolescente, porque el sentirse apoyado por ellos es sentirse parte de, y eso pues abona a lo que es la construcción de su identidad, pero implica también sentirse querido, sentirse amado, aceptado, y eso pues va a incidir no nada más en la satisfacción con la vida. Hay otros procesos, hay otras variables psicológicas vinculadas, ¿no? Autoestima, autoeficacia, incluso el manejo de los afectos puede verse beneficiado. Y con ello, bueno, vemos hablando de la salud, ¿no? Que hablaban anteriormente de la salud mental positiva. En este caso, puede ser favorable, ¿no? Puede abonar a que el adolescente lleve a cabo un proceso de ajuste psicológico a todos estos cambios que está enfrentando y que se puedan promover comportamientos adaptativos. Entonces, pues a esto llegamos, a esta conclusión, ¿no? Que cuanto más apoyado se sienta o realmente ve al adolescente que cuenta con la familia, que cuenta con los compañeros, con los amigos, se va a sentir más satisfecho, va a estar mejor preparado para enfrentarse a la vida, a los cambios, incluso dentro de la pandemia, claro está, y va a llevar a que el tránsito sea mucho más fácil y se promuevan comportamientos adaptativos e incluso menos probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, estimada doctora Marisol, por los aportes de su investigación. Y vamos a dar pauta con el siguiente trabajo titulado Reactividad interpersonal en jóvenes, contraste en dos muestras de Colombia y Brasil. Y damos la bienvenida a Yanidis Andrea Niebles Charriz, así como también a Diana Carolina Pérez Pedraza, Emanuel Gómez dos Santos Dantas, José González Tobar, Iris Rubí Monroy Velasco, Alicia Hernández Montaño y Carla Valdés García. Adelante, tienen su tiempo y bienvenidas. Buenas tardes, bueno, todos se encuentren muy bien. Permítanme y comparto mi pantalla. No me... aquí. No sé si ya lo pueden ver. No, todavía no se adjunta.
Vamos a esperarnos un poquito, me parece que salió rápidamente la ponente. Y por lo pronto les comento que si alguien tiene alguna duda respecto a las primeras dos investigaciones, pueden ir dejando sus comentarios en el chat y al final daremos apertura a algunas de sus preguntas para comentarlas al respecto. Listo, me parece que ya está de nuevo Yanivis. Muy bien. Y me había eso. Me confirman si logran ver la presentación. Apenas se está cargando, ¿eh? Listo. Ya se puede ver. Voy a presentar un trabajo que desarrollamos la presentación que voy a estar compartiéndoles el día de hoy hace parte de un estudio que desarrollamos en nuestros estudios ahora sí de maestría de la Universidad Autónoma de Huila y lleva por población, actividad personal, jóvenes de Colombia y de Brasil. La compañera Di y pues quien les habla somos estudiantes de Colombia, en ese momento pues estudiábamos en México. La compañera Emanuel es brasilera, los docentes acompañan son de México, entonces por eso en nuestro trabajo hay un comparativo de las poblaciones. Entonces voy pasando. Tenemos entonces, obviamente somos si aprendemos en gran medida en cuanto a lo que nos está viendo en nuestra comunidad, el ambiente, que va a determinar cómo nosotros podremos o no comportarnos en las situaciones. Y bueno, lo sabemos desde hace poco, de un ser social que va a compartir diferentes, ahora sí, como aspectos de tipo cognitivo, motivacional y afectivo con las personas como su primer ciclo o núcleo de socialización, que son, por ejemplo, sus compañeros escolares, su familia, y bueno, entendemos además que hay un proceso neurológico, psicológico, social y biológico, donde nosotros reconocemos y evaluamos muchas situaciones sociales, situaciones donde yo podría ser asertivo, situaciones donde yo incluso podría entender a la otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de reactividad interpersonal, hablamos un poco lo que es la y se habla tanto de empatía y como que todo el mundo debería ser empático, pero también hay que ver el trasfondo personal de los individuos para de verdad no ser empático en alguna situación o de pronto no responder de la manera deseada. Yo podría decir en algunas situaciones, ok, yo esto lo habría hecho de otra manera, pero claro, yo, una persona que tiene una historia, unas experiencias de vida completamente diferentes a otros. Entonces también nos empezamos a hablar ahora sí de lo que es la cognición social. Tenemos que, cuando cognición social es un proceso mental en la socialización que nosotros tenemos como individuos sociales. Y aquí que influye en esta cognición social la interpretación que nosotros damos a los contextos. Por ejemplo, nosotras que éramos foráneas en México, veníamos de unos contextos de Brasil y de Colombia y nos unimos a un contexto mexicano. Y basábamos muchas de nuestras socializaciones, maneras de ver cómo era el comportamiento allá, teniendo en cuenta lo que nosotros veíamos en nuestros países. Entonces nosotros vamos a hacer una interpretación de contextos, vamos a tomar unas decisiones y pues ahora sí no nos vamos a poner a debatir si eran buenas o malas, vamos ahora sí a ver de qué manera yo puedo gestionar mis emociones, de qué manera yo puedo de alguna manera afrontar algunas situaciones o de qué manera pues simplemente yo respondo entre un estímulo y ahí podríamos hablar de cuando se hablaba de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, modelos mediacionales, que intentaban de alguna manera explicar un comportamiento en sociedad. Entonces, bueno, allí que más adelante nos encontramos nosotros, que el proceso de cognición social y ahora sí también lo que es la interpersonal, un proceso que se desarrolla de la nada, sino que va a ir mediado de alguna manera por las individuales de los individuos.
y obviamente va a incluir, ahora sí, como en gran sentido, nuestra variable general, que es la empatía. Entonces tenemos que la empatía es considerada como una habilidad en el desarrollo de los pensamientos, conductas, que se adapta a los diferentes contextos sociales. Entonces allí nosotros tenemos que la guía está mediada como una mezcla de tipo emocional, donde se busca la comprensión de una situación, condición y estado activo que tiene de alguna manera otras personas. Un poco, no sé si, bueno, creo que sí es, digamos, como de conocimiento general, pero bueno, nosotros hemos hablado, por ejemplo, el contexto colombiano, el contexto mexicano, son contextos muy similares en algunos aspectos, y hablando propio de esto colombiano, obviamente hemos sido un país donde ha estado inmerso en un conflicto con fuerzas obviamente revolucionarias armadas, conflictos con, ahora sí, la parte de la droga y de alguna manera se han instado medidas para disminuir, obviamente, todo esto, esta ahora sí problemática social que se ha generado, y hemos visto que, bueno, se llevó a un acuerdo de paz, se liberaron algunas personas que estaban secuestradas, hay un proceso de reorganización social. Entonces, por esto, y pues obviamente el contexto brasilero también es bastante similar en algunos términos, entonces por eso se resalta la importancia ahora de conocer cómo de alguna manera se gesta la reactividad interpersonal en los diferentes individuos que han estado inmersos en un estado absoluto de violencia en gran medida lo que nos ha pasado. Entonces allí nosotros, por ejemplo, en Colombia se han desarrollado estudios de reactividad interpersonal de personas que han estado de alguna manera involucrados en conflictos. Por ejemplo, personas que estaban en el ejército o en las diferentes que de alguna manera generar un bienestar personal a cada uno de los individuos. Entonces allí el contexto general sería importante estar y pues más adelante obviamente generar intervenciones y tratamientos para lo que tiene que ver la reactividad y la condición social. Entonces el objetivo de esta investigación no era más que contrastar los niveles de reactividad interpersonal en los jóvenes residentes en Colombia y en Brasil, y identificar algunas medidas bastante como significativas. Entonces tenemos que el método nos embarcamos en una investigación de corte cuantitativo, un diseño ex post facto, un alcance pues de comparativo, teniendo en cuenta que obviamente vamos a comparar dos países, de tipo transversal, y en un paradigma empírico analítico. Aquí lo que nosotros estamos buscando es variables demográficas. Entonces contamos en un total con 108 jóvenes con edades entre los 18 y los 29 años. Digamos que en este momento solo quedamos con 54 participantes de Colombia y Brasil para una muestra homogénea. El muestreo fue pues por conveniencia, y tenemos que la gran mayoría de los participantes eran mujeres, y pues luego ya eran un 36%, y la media de edad estaba entre los 22 años de edad. Entonces, el instrumento que nosotros usamos era ahora sí como un apartado demográfico que tenía 12 preguntas relacionadas a saber, bueno, su país de origen, estado civil, si tenían hermanos, si trabajaban, que son ahí como algunos resultados que ustedes pueden encontrar. La mayoría de las personas de los participantes se encontraban en estado civil soltero, solo un 6% casado, un 4% en una relación, y algunos sí se encontraban que estaban en una unión libre o estaban divorciados. Entonces, además tenemos que un gran porcentaje de nuestra población indicaron que habían acudido a técnica alguna vez, y un 45,4% indicó no haberlo hecho. Entonces, para obtener como todos los resultados que vamos a ir viendo ahora, utilizamos el instrumento de evaluación de actividad interpersonal, un instrumento
que tiene dos grandes dimensiones, una dimensión cognitiva y una dimensión emocional, que fue previamente validado al contexto mexicano y también ha sido previamente validado tanto para el contexto colombiano como para el contexto de Brasil en las diferentes versiones. Para el contexto de Brasil, nosotros realizamos el proceso de adaptación y validación del mismo para poderlo usar en el estudio. Entonces, tenemos, bueno, todos los análisis se hicieron con el programa SPSS y se realizaron análisis de prueba T. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, hay una tabulación cruzada teniendo en cuenta el país, el sexo y el estado civil. Entonces, allí encontramos que la mayoría de las mujeres brasileras y colombianas estaban solteras. Y tenemos que, pues, además de ello, hay un porcentaje significativo de hombres brasileros que se encuentran en una relación. Y tenemos que no hay un reporte de hombres y mujeres brasileños en unión libre. Entonces, que las proporciones en cuanto al estado civil de los dos países son bastante significativas. Ahora sí, vamos a ver por el estudio y encontramos lo mismo. Hay una diferencia significativa entre las muestras en los datos sociodemográficos en cuanto a lo que refiere la escolar. Aquí encontramos, por ejemplo, que los jóvenes adultos residentes en Brasil mostraron unos porcentajes mayores en la escolaridad, a diferencia de la población, pues, como colombiana. Entonces tenemos que las mujeres tenían estudios de licenciatura o de pregrado, que es como se conoce aquí en Colombia, a diferencia, por ejemplo, como ustedes pueden ver también allí, al igual de en la población de Brasil. Y los estudios de posgrado, bueno, sí fueron como los que menos nos encontramos allí. Entonces, ahora sí hablando un poco de las dos muestras en cuanto a las diferentes mediciones de lo que tiene que ver con la reactividad interpersonal, nos encontramos que en esta hipótesis que nosotros realizamos, encontramos que de acuerdo a los diferentes países de procedencia, grupos, las variables pueden considerarse que poseen una distribución normal, puesto que el coeficiente de acidez que ustedes pueden ver allí es la S, y el coeficiente de kurtosis, que es la K, tienen unos valores que se ubican por debajo de puntos. Por lo cual entonces nosotros procedimos a continuar otro tipo de análisis paramétrico para ahora sí entrar mayores diferencias, encontrar unos puntos mucho más enriquecedores para comprender lo que tiene que ver con la situación de la reactividad en los jóvenes de ambos. Como pueden ver ustedes, hay un análisis comparativo en torno a los diferentes países y en general lo tenemos discriminados entre hombres y mujeres. Aquí tenemos como una muestra bastante general en el análisis. Entonces aquí tenemos que en la muestra general pues, no se van a asumir unas diferencias significativas, ya que la muestra de hombres evidencia que sí tengo unas diferencias, sobre todo en la dimensión de fantasía, como pueden ver ustedes aquí, y de preocupación empática. Y la muestra de mujeres no se asumen diferencias significativas en ninguna de las dimensiones únicamente. Entonces, allí vemos cómo pues, a lo mejor dentro del mismo contexto en el que se enmarcan estos individuos, pueden haber factores que hayan mediado en la manera en la que ellos representan o exponen su sentimiento, por decirlo de alguna manera, su afecto de empatía en diversas situaciones. Entonces tenemos que los tres jóvenes, los niveles de empatía se orientan significativamente hacia las dimensiones de preocupación empática y fantasía. Ahora sí ya manera como de discusión. Entonces tenemos que, en comparación con las mujeres, ya no tienden a empatizar desde la reacción emocional, que eran los diferentes supuestos teóricos que se tienen hoy en día, sino que hay otros niveles, dimensiones donde las mujeres podríamos mostrar nuestra, ahora sí, empatía en diversas situaciones. Entonces, tenemos más que, teniendo en cuenta como las diferentes culturas, la prevalencia de la reactividad emocional que nosotros podemos encontrar allí, de alguna manera van a apoyar la relación entre los factores sociodemográficos de cada uno de los individuos y la presencia de la reactividad emocional, interpersonal en estos casos. Y nosotros nos vamos dando cuenta, por ejemplo,
que en Brasil se han centrado precisamente en análisis de alguna manera ver la relación entre las variables de empatía y autoatribución de comportamientos y actitudes socialmente responsables de acuerdo a unos niveles educativos. Nos damos cuenta cómo los diferentes contextos responden de una manera a algo que de alguna manera podríamos conocer más generalizado, y son estas respuestas de empatía ante algunas situaciones y cómo realmente han variado a través del tiempo. Si hoy hiciéramos este estudio nuevamente, a lo mejor los resultados serían mucho más diferentes, teniendo en cuenta que la pandemia de alguna manera ha movilizado muchos aspectos a nivel de cómo yo evalúo algunas situaciones, cómo yo no solo pienso en mi bienestar personal, sino también procuro de una manera ver el bienestar que se puede tener en las personas con las que yo de alguna manera socializo. Entonces ya no nos quedamos allí, y bueno, a nivel general sabemos que nosotros los psicólogos desde nuestros diferentes campos de acción vamos a procurar de alguna manera por tener y contribuir a una sociedad mentalmente mucho más sana. Igual, por ejemplo, el día de hoy estamos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que sabemos que cada vez va más en aumento. Y así pues podríamos seguir hablando de cómo un contexto social, un contexto ahora sí más, de alguna manera más reducido, como el primer nivel de relación de los individuos, puede determinar la manera en la que las personas evalúan o empatizan ante algunas situaciones o dejan de hacerlo. Entonces, bueno, eso fue a nivel general los resultados que encontramos en nuestra investigación. Pues obviamente la idea es seguir abordándolo desde otros contextos, otras situaciones. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, gracias Yanivis por las aportaciones con la investigación que nos presentas. Y bueno, vamos a dar pauta al último trabajo de investigación. Muy bien. Este proyecto se titula Validación de la escala de bienestar subjetivo para población mexicana y está a cargo de las doctoras Paula Enice Díaz Rivera, Lilian Guadalupe Rueda Rodríguez, Carolina Armenta Hurtarte, el doctor Orlando Díaz Lovin y su servidora Jessica Berenice Flores Mendoza. Y bueno, para ello es muy importante conocer qué es el bienestar subjetivo y cómo algunos autores lo han venido definiendo con el transcurso del tiempo. Y encontramos de forma general y sobresaliente a Wiener, a Meléndez, a Verhoeven, que mencionan que justamente la evaluación que hacen las personas de su vida, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas. Sin embargo, algunos otros autores mencionan que es este balance global que las personas van a hacer de las oportunidades vitales de su vida, así como también del curso de los acontecimientos a los que se van a enfrentar, y de la consecución de aquellos valores que hacen a las personas sentirse vivas y auténticas, haciéndoles crecer como individuos. Sin embargo, el bienestar subjetivo ha sido estudiado también a lo largo de la historia por estos mismos autores y algunos otros, y han encontrado que existen diferentes componentes. Entre los principales encontramos el componente cognitivo, que se caracteriza por la satisfacción con la vida, considerada como una evaluación global de esta, así como también el componente emocional, incorporando sentimientos positivos que se experimentan diariamente. Y dada la importancia de otros elementos como el económico, encontramos justamente en el bienestar subjetivo los dominios personal, familiar y económico para poder comprender cómo es que funcionan las relaciones sociales, el desarrollo personal y cómo éstas pueden explicarse a partir de las dimensiones anteriormente mencionadas. Ahora bien, cuando hablamos de la dimensión personal, esta ha demostrado pues tener cierta relación con algunas otras variables como la autoestima. La autoestima, las expectativas de control y de forma bidireccional con el bienestar, de modo que cuando la valoración con la vida es negativa, se ha demostrado en algunos estudios por Cooper y Deneuve que la autoestima también decrece. Asimismo, este constructo de autoestima ha demostrado estar mediado por la cultura. Y bueno, algunos autores como Triandis mencionan que la cultura es considerado como todo lo que crea el hombre y que nos define en un momento también histórico y muy particular. En cuanto a la autoestima, siguiendo con estos mismos estudios en la dimensión personal, ha demostrado también correlaciones altamente con felicidad en culturas individualistas y no así en culturas colectivistas.
Asimismo, respecto de las expectativas de control, como lo menciona Johnson y Judge, sugieren que la elevación de estas podría repercutir negativamente sobre el bienestar. De algún modo podemos observar cómo la autoestima también juega un papel importante en esta dimensión y que a su vez, se ha vinculado a la satisfacción con uno mismo, el cual a su vez surge de la satisfacción con los demás o satisfacción también conocida como interpersonal, la que a su vez parece estar relacionada con el bienestar. Aun cuando los parámetros para evaluarla han sido pues disímiles en tipo cantidad, intimidad y contacto social. En cuanto a la dimensión familiar, se ha demostrado que esta relación de este dominio en particular con el bienestar subjetivo parece evidente. Esto como se ha observado, bueno, de acuerdo a algunos estudios de Branham, Bisbach, Mortazavi, entre otros, en donde el dominio familiar ha estado relacionado en adolescentes en varios aspectos, tanto en el apoyo social percibido, considerado como la percepción subjetiva respecto al soporte recibido por sus redes sociales, incluida la familia, las amistades y otros individuos, así como también con el bienestar subjetivo, identificándolo como un factor de influencia causal. En la actualidad, la mayoría de las familias han expuesto problemas de diversos caracteres, como sociales, económicos también, que más adelante hablaremos de esto, y a su vez, estas familias suelen presentar disfunciones en su funcionamiento familiar, que a su vez se manifiesta con problemáticas de carácter educativo, laboral, relacional, y que se ponen de relevancia en los diversos contextos sociales en los que interactúan, en el mismo tiempo en el que influyen con el concepto de bienestar individual que experimenta cada uno de los miembros de la familia. Y bueno, otro elemento o dimensión que también forma parte del bienestar subjetivo es la dimensión económica. Y aquí es cuando surge una pregunta muy interesante que tiene que ver justamente en cuestionar si se espera que el dinero afecte por igual la satisfacción con la vida y la felicidad. Y bueno, algunos autores han mostrado dos líneas de evidencia que dan pauta de explicación respecto a ello. La primera de ellas menciona que en algunas décadas, o más bien con el paso de las décadas, algunos países que han tenido incremento per cápita no han demostrado una repercusión negativa con la vida, sino todo lo contrario. Y la segunda línea dice que de parte del bienestar subjetivo y del tipo de relación con el ingreso, va a haber una relación estrechamente positiva y que de alguna manera los efectos que se tienen sobre la satisfacción con la vida van a ser transitorios debido a que los individuos se adaptan a los bienes materiales. Por lo tanto, también algo que se ha ido identificando en algunas investigaciones es que cuando se incluye una medida afectiva en el bienestar, aquí la relación se vuelve débil. Y bueno, con base en lo anterior, esta investigación pues ha tenido varios procesos, varios momentos, se le dio seguimiento a partir de varios también colaboradores y el objetivo de forma particular en esta investigación fue validar la escala de bienestar subjetivo midiendo las tres dimensiones, la personal, familiar y económica en población mexicana. Y con este propósito se diseñó un instrumento exprofeso con base en otros instrumentos de bienestar subjetivo. Para ello, el instrumento fue aplicado a una muestra no probabilística accidental de 1,625 mexicanos de distintos estados de la República, de edades entre 18 y 64 años, con una media de edad de 24.27 años y una desviación estándar de 4.2. Asimismo, en cuanto al instrumento, este estuvo conformado por un total de 15 reactivos, 5 reactivos correspondientes a cada una de las dimensiones, la familiar, la económica y también, bueno, este instrumento tiene un formato en escalamiento tipo Likert de 5 puntos, donde 1 es nada y 5 es mucho. En cuanto al procedimiento para la validación, se aplicó el método para validación de instrumentos de Reyes Lagunes, en donde, bueno, pues también se hizo esta revisión de cada uno de los reactivos, considerando la ortografía, haciendo ciertos análisis descriptivos de los datos y análisis de confiabilidad como alfa de Cronbach, así como también análisis factorial con el método de componentes principales, con rotación ortogonal y análisis de discriminación. Y finalmente, al efectuar este análisis, los resultados arrojaron que dicho instrumento contaba con una estructura de 3 factores, la familiar, la económica y la personal, lo cual es congruente con la construcción del instrumento. Aquí tenemos el modelo con parte de su estructura y bueno, en cuanto a lo que se encontró es que su consistencia interna fue elevada para el instrumento en general,
teniendo un alfa de 0.94, y para los factores bienestar subjetivo familiar de 0.94, bienestar subjetivo económico 0.92 y para bienestar subjetivo personal de 0.91. Posteriormente se realizó un análisis factorial confirmatorio mediante ecuaciones estructurales y aunque la G cuadrada fue significativa con una P menor a 0.001, los otros indicadores mostraron un buen ajuste al modelo propuesto. Con base en esto, se pudo observar que este instrumento es válido y confiable para medir bienestar subjetivo. Sin embargo, algo que resultó importante o es necesario mencionar es que para poder utilizar este instrumento se sugiere obtener evidencia adicional en términos de validez convergente y divergente. Y con base también en este instrumento, pues se puede afirmar que fue complemento de otra serie de instrumentos y escalas que trabajaron algunos otros investigadores, de igual manera en algunas tesis, con la finalidad de poder medir este constructo en diversas poblaciones. En este caso, de forma particular, fue población mexicana. Y bueno, pues lo que se espera es poder probar esta validez convergente y divergente posteriormente. Por mi parte sería todo. Y bueno, pues vamos a dar por finalizado y les agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes que estuvieron presentes y compartiéndonos también parte de los hallazgos de sus investigaciones. Y bueno, pues los invitamos a que puedan continuar visualizando las presentaciones que corresponden a la siguiente categoría. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.